8:36 nos toca hablar, después de hablar sobre la tierra y el cultivo de la tierra, sobre el agua en las ciudades. Hay muchas críticas porque no se avanza en cerrar la brecha de los peruanos, de las familias y las empresas, y pequeñas empresas sobre todo, que no tienen acceso al agua potable ni al saneamiento, y lo peor, en los colegios. De manera que hemos invitado al presidente de CEDAPAL, señor Jorge Gómez Reátegui, y al gerente de desarrollo de CEDAPAL, Humberto Reyes. Precisemos que CEDAPAL es la empresa de agua de Lima, es una de las casi 50 empresas prestadoras de servicios de agua a nivel nacional, algunas de las cuales están prácticamente quebradas y paralizadas, otras sobreviven, y CEDAPAL, sabremos en unos minutos cuál es la realidad de CEDAPAL, porque tenemos a sus dirigentes acá. Señor Gómez Reátegui, muy buenos días. ¿Cómo está, señora Mávila? ¿Cómo está, estimado señor? Buenos días, aquí a su disposición para responder las preguntas y las inquietudes que seguramente ustedes como medio de comunicación y la ciudadanía de Lima y Callao necesitan saber de los proyectos, la realidad y la problemática que hoy existe en el tema de agua y saneamiento, especialmente en Lima y Callao. Lo que más preocupa a la ciudadanía, luego de la advertencia que se hiciera desde la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, que alertó el eventual incremento, pero además un incremento importante en las tarifas de agua potable, es la posibilidad de que estas en efecto se concreten. ¿Y en qué medida? Esto cuando la ministra de Vivienda ha reconocido que hay brecha, dice, hay una brecha en las tarifas. Todos los que estamos en el sector lo sabemos, lo que nosotros estamos estableciendo en el marco normativo como ente rector es que haya criterios diferenciados, ¿no? Dice además que este escenario de brechas es perjudicial para las empresas prestadoras del servicio, dejando entrever que las familias peruanas pues deberían pagar más por el agua. ¿Es verdad que estamos pagando menos de lo que deberíamos por agua? Mire, le voy a decir lo siguiente. Hay un embalse de tarifas. Acuérdese que la tarifa la pone el regulador, que es SUNAS. Sí. No lo pone CEDAPAL ni el Ministerio de Vivienda. Es un organismo autónomo y realmente él evalúa cada quinquenio, no solamente para CEDAPAL, sino para las 50 empresas EPS que existen en el país. Pero al margen de quién decida, la pregunta concreta es, ¿hay una brecha? Es decir, ¿deberíamos pagar más por agua? Perú es el país que menos tarifa paga en América Latina. Por eso, ¿deberíamos pagar más? ¿Se debería pagar más? Sí, por supuesto, pero el regulador tiene que tomar la decisión juntándose, en este caso con CEDAPAL, la organización que yo lidero, que soy el presidente, y realmente ver de qué manera esto se llega no a un acuerdo, sino viendo todos los temas de números financieros, de proyectos de ampliación de redes, en que ellos decidan y nos digan, tu tarifa es esto. En el caso de CEDAPAL, esta tarifa o este proyecto o este quinquenio que tenemos empezó el 2021 y desde el 2022 se aprobó las tarifas. El 2024, no, el 1 de enero del 2024, SUNAS nos autoriza a realmente elevar las tarifas en un 8%. Acá está el documento. El presidente de SUNAS dijo que en ningún momento, acá está, lo tenemos. A ver, ¿no? Lo puede ver eso usted. Sí lo reconoció. Lo que no reconoció es que el incremento se autorizara para el último mes. Que el CEDAPAL se había aprovechado de ese decreto legislativo para incrementar el 8.4% cuando estaba aprobado, ¿no? Entonces hay que aclarar que tuvimos la conformidad del regulador. No, eso es correcto. El regulador también lo ha dicho aquí mismo, además. Pero no hubo un aprovechamiento por parte de la empresa. 8%. Pero lo que habló es que, por ejemplo, a partir de los cambios que se estaban introduciendo en el cálculo de la tarifa, ahora ya no se iba a poder incrementar la tarifa con relación a la eficiencia de la empresa, es decir, al cumplimiento de metas. Ese fue el término exacto que utilizó. Eso no es cierto, porque igual el regulador puede hacer una evaluación del cumplimiento de metas, igual puede hacer su proceso sancionador, independientemente de que la tarifa no esté ligada al cumplimiento de las metas. Además, no debería estarlo, porque hay un doble perjuicio ahí, un doble castigo. Nos castiga económicamente por no haber cumplido, y segundo, el cálculo tarifario está supeditado a ese incremento. Si no me da que el incremento, la empresa no tiene los recursos para que en los próximos años pueda cumplir. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pueda cumplir en los próximos años si el incremento tarifario va a ser menor? Entonces, eso es lo que viene perjudicando a las demás EPS. Sí. Ahora, usted nos está hablando de que es necesario proceder a un aumento de 8% de las tarifas del agua en Lima y Callao. La ministra Pérez de Cuéllar había hablado
La pregunta es cómo se va a distribuir ese 8%, si se le va a subir a 8% a todos, tanto los que consumen muchas aguas en los barrios residenciales como los que tienen muy poca agua y pocas horas del día. Y la ministra sobre ese punto habló de un subsidio cruzado, de manera que subiera el costo del agua para los sectores que más beneficios tienen y mejor situación económica, para no perjudicar a los que tienen poca agua al día y viven en las zonas con menos recursos de nuestra ciudad. ¿Cuál es la realidad de esto? Bien, la realidad es la siguiente, ¿no? El que utiliza más o el que gasta más este líquido elemento, por supuesto que tiene que pagar más. Porcentualmente más. Más, ¿no? Los distritos Miraflores, La Molina, Surco, etcétera, etcétera. Hay gente que tiene piscinas y que por supuesto, mucha agua, sí. Por supuesto, ¿no? Y las zonas o los usuarios que realmente no tienen este acceso, por eso está el subsidio cruzado, en que se le da este tipo de subsidio y ellos puedan pagar menos, ¿no? Y también existe ahora un nuevo subsidio que se llama un subsidio inteligente, más focalizado para que los usuarios que tienen menos recursos puedan pagar menos. Sabemos que ellos pagan mucho más. ¿Por qué? Porque no llegan las conexiones, no podemos hacer ampliación de redes porque no tenemos los recursos. Sedapal, con sus propios ingresos, trabaja con estas ampliaciones de redes. No tienen recursos, sin embargo, ¿es cierto que han tenido utilidades por más de 400 millones de soles? Sí, le explico. Las utilidades son contables. Lo que nosotros necesitamos es flujo de caja. Flujo de caja que no lo tenemos porque el propio regulador nos inmoviliza el 15% de nuestros ingresos para futuras inversiones. Nos obliga a hacer inversiones y no nos da caja para poderlas realizar. Entonces, ese dinero que efectivamente fueron utilidades está inmovilizado, no lo podemos utilizar. Y eso nos complica. Pero sí puede utilizarlo para proyectos futuros. Está reservado en el para próximo eso. quinquenio, en el próximo quinquenio, no para este quinquenio. Así es. No hasta el 26. Así es, así Sí. es. Ya, ahora, ¿de dónde vienen esas utilidades de 400.000? ¿Del precio del agua? De nuestro trabajo que hacemos anualmente. Claro, si lo que la pasa- ministra habla de brechas y además sostiene, y ustedes reconocen que se debería pagar más por el agua porque Sedapal está en rojo, ¿cómo hablamos de utilidades al mismo tiempo? Eso no se termina de entender. Lo que pasa es que necesitamos dinero para cubrir nuestros costos de operación y mantenimiento, y ahí hay un saldo efectivamente, que son las utilidades. Pero el saldo que sobra no puede ser utilizado para proyectos de inversión porque no es lo suficiente, no alcanza. Entonces tenemos la disyuntiva, o hacemos inversiones y reducimos la brecha, o cubrimos los costos de operación y mantenimiento. Para ambas cosas no alcanza la tarifa. Y esa es la disyuntiva en la cual nos ha llevado ¿Cuál un es la estado en rojo. solución? Porque Hacer una revisión por lo pronto exhaustiva ustedes de los están ingresos y impulsando- egresos. Están impulsando un proyecto en el sur de Lima así es, que va a beneficiar exacto. a más de 400.000 personas. Casi medio millón de Casi personas. medio millón. El Estamos proyecto hablando Rinconada. de mucha gente. Así es. El más grande de la historia del Perú, si Sí. mi memoria es exacta. Y tienen previsto otro en Lima Norte. Por lo Así pronto es. esto es San Juan del Urigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador y Chorrillos parcialmente. Sí. Casi 500.000 personas. Ese dinero, ¿cómo ha sido financiado? Ahí viene la complicación de Sedapal, que no tenemos ese dinero. No podemos hacer ese nivel de inversiones y a la vez cubrir los costos de operación y mantenimiento. La tarifa no alcanza para las dos cosas. Entonces, esa es justamente la problemática que tiene Sedapal, y por eso estamos pidiendo que el regulador nos dé una revisión, nos dé audiencia para hacer una revisión Sí. exhaustiva de los ingresos con los egresos para ver qué podemos cubrir. Y nosotros hemos estado pidiendo reuniones con el regulador desde el año pasado. Acá tenemos los documentos. Yo les puedo mostrar porque ayer vi en un medio televisivo que el presidente de SUNAS decía que Sedapal no había pedido reuniones, y desde el 30 de noviembre hemos mandado documentos pidiendo reuniones para sentarnos y ponernos de acuerdo o revisar nuestras tarifas. Lo que buscamos es eso, un consenso en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Bueno, Vamos a ir a la es un mundo pausa, sí. un poco complicado porque vemos que también piden cita con la ministra que no les da. Todo el mundo se queja de que nadie recibe a nadie. ¿Cómo el agua es una tarea prioritaria común? ¿Cómo es posible que esa solicitud es de noviembre pasado? Sí. Y el señor presidente del SUNAS no los ha recibido en 6 meses. Nos recibió una vez, pero condicionó justamente que esas citas se tocaran solo puntos que ellos pusieron en la agenda, y no se aceptó tocar el punto de la revisión de la tarifa. Bueno, realmente estamos complicados. El otro día estuvieron acá varios reguladores, presidentes de los reguladores, que piden cita con el primer ministro hace 6 meses. Tampoco se les recibe. Y que tampoco se les ¿Ah? recibe. Es decir, sí, yo no sé diálogo qué- de sordos. Verdadera. Vamos a ir a la pausa, son las 8:46, pero vamos a continuar conversando aquí en la cabina de RPP. Están con nosotros el señor Jorge Gómez Reategui, presidente del directorio de Sedapal,
y a su costado está Humberto Reyes, gerente de Desarrollo e Investigación también de Sedapal. Con ambos regresamos inmediatamente después. Muy bien, estamos conversando en la cabina de RPP con el señor Jorge Gómez Reategui, presidente del directorio de Sedapal. Además, también estamos aquí acompañados por su gerente de... A ver, permítame decir el cargo bien. Gerente de Desarrollo e Investigación de Sedapal, Humberto Reyes. Correcto. Ambos nos estaban explicando que hay una diferencia de opiniones o de criterios con la SUNAS. La SUNAS ha advertido que bajo una nueva fórmula para el cálculo de la tarifa que se aplicaría después de la aprobación de un decreto legislativo, el 1620, que es el decreto legislativo de la discordia, esto produciría un incremento que no sería gradual, sino un incremento bastante alto. Se habla de hasta 97% en la tarifa de agua potable en el caso de Sedapal. Es decir, nos iríamos al doble. La ministra ha dicho que hay una brecha. Ustedes han reconocido en la primera parte de la entrevista que deberíamos pagar más, porque con lo que tiene Sedapal en este momento no le alcanza. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo y cuánto deberíamos pagar entonces por agua en Lima? Mire, nosotros estamos cumpliendo lo del quinquenio. En estos 2 años no va a haber ningún aumento de tarifa por el lado de Sedapal. ¿En 2 años? En estos 2 años. Porque ya lo que viene dice SUNAS es que si se aplica este decreto legislativo, esta nueva fórmula, para ponerlo en palabras sencillas, el incremento va a ser de 97% y se irá a duplicar. El decreto legislativo le permite hacer una evaluación para que el regulador determine cuál sería la estrategia para que las tarifas puedan actualizarse, pero no le dicen necesariamente que va a incrementarse. Podría tomarse otra medida, por ejemplo, que nos libere esos fondos que están ahí inutilizados, intangibles. Esa podría ser una medida también. Entonces, no necesariamente tiene que subir la tarifa. ¿Qué hay sobre los argumentos también por parte de SUNAS de que cuando se apliquen multas a Sedapal, por ejemplo, se le impongan multas o cuando quiera subir el salario de los trabajadores, todo eso va a tener que estar justificado en el incremento de nuestras tarifas como usuarios? Es decir, que el usuario, a través de este incremento, va a cubrir ese tipo de costos también, y que por ahí más bien viene el problema de una mala gestión y una mala administración de la empresa. Mira, la gestión que me toca liderar tiene 8 meses y estamos tratando de sincerar, ponerle en valor a la empresa, y eso es lo que hemos logrado en estos 8 meses junto con este directorio técnico que me acompaña y los gerentes, ¿no? ¿Cuánto gana un director en Sedapal? ¿Cuánto gana un director? Son dietas que ganan los directores, no tienen sueldo, ¿no? Y son 2 directorios por mes de lo que se tiene, porque nuestra empresa, Sedapal, es una empresa estatal de régimen privado, y son 2 directorios al mes. ¿Es cierto que hay sueldos en Sedapal que llegan a los 15.000 soles? Como todo, el gerente general gana esa cantidad y luego los gerentes ganan menos, ¿no? En las empresas estatales del régimen privado los sueldos son así, si no me equivoco, ¿no? Sí, claro, no son tanto el sueldo como usted lo ha visto en otras entidades que sí tienen sueldos mucho más altos, ¿no? Señor Gómez Reategui, usted ha vivido en Suecia, conoce muy bien el funcionamiento del servicio de agua en Suecia, que es de empresa pública única para todo el país, pero sin embargo que tiene capital privado. Es decir, los privados pueden invertir precisamente porque es rentable la empresa y tiene prestigio empresarial y social. ¿Podemos imaginar fórmulas de ese tipo en el Perú? ¿Podemos, ahora que se ha roto el tabú de Petroperú y que se está tratando también de que haya capital privado que entre esa empresa cuando sea rentable, naturalmente Petroperú, pero ustedes lo son, según dicen? Y hablo de Sedapal, pero lo mismo podemos hablar de otras empresas a lo largo del Perú. Necesitamos que hagan muchas más inversiones para desalinizar agua, para tener plantas de tratamiento eficaces y sobre todo para que el agua y el saneamiento llegue a todo el mundo en la capital y en el resto del país. La pregunta es, ¿usted cree posible que vayamos hacia una evolución de la empresa para que pueda tener en su accionariado capital privado? Bien, en una economía moderna, yo soy economista, todo es posible. De acuerdo a lo que usted explicó, en el sistema sueco, en la que yo viví muchos años de mi vida, no, el sistema es de esta manera.
el Estado es dueño de un bien, de una empresa estatal, pero permite que el sector privado también pueda tener acciones y puedan compartir siempre y cuando, o siempre el Estado siempre tiene la mayoría. Tenemos SAS, Scandinavian Land System, Vattenfall, que es la empresa de agua potable, ¿no?, que tiene accionistas privados dentro del sistema y buscan el consenso, ¿no? El estatal busca el bienestar para la sociedad, el privado busca rentabilidad y el que se beneficie con todo este buen servicio, calidad de agua, proyectos de inversión, ampliaciones de las redes y todo, es el usuario que se ve beneficiado y la empresa es rentable. En el Perú se podría también hacer este tipo de empresas. Eso no significa privatización. El Estado siempre tiene el control y es el dueño de las empresas. Y Sedapal, lo digo en este momento, no será privatizada, lo ha dicho la ministra, lo he repetido yo varias veces. El agua es un bien muy importante hoy día para el ser humano y especialmente para nuestro país. Yo creo que la empresa Sedapal seguirá siendo una empresa estatal. Nosotros estamos trabajando para devolverle valor con transparencia, con buen gobierno corporativo, y eso lo lograremos a través de los meses de trabajo junto con este equipo, y que sea rentable, que lo es. Usted ha visto la utilidad. Estamos trabajando para que sea más rentable todavía y podamos hacer con una tarifa justa, podamos hacer más ampliación de la red y poder llevar agua a los que más necesitan en el Perú. ¿Cuánto es esa tarifa justa? Bueno, eso lo decide el regulador, no lo decido yo. Bueno, pero lo que dice el regulador es que si se aprueba el reglamento tal como está, en este rebalanceo de la fórmula, no hay margen para que el regulador pueda decidir. Pero ¿por qué no nos permite revisar esas cifras? Hasta ahora no nos ha dado audiencia para revisar las cifras. Le hemos pedido a que tengamos las cartas en las cuales hemos solicitado reiteradamente. Es decir, que se le ata de manos, es lo que dice SUNAS. No, no es tanto así. Por eso hace la advertencia, dice, bajo esta nueva fórmula, advierto que me están atando de manos y que el agua va a subir hasta en un 97%, de acuerdo a los cálculos que se ha hecho. Mira, veamos de esta manera. Yo pienso que en toda negociación, en toda mesa de diálogo, siempre se encuentra solución. A lo menos yo creo de esa manera, yo lo practico y lo hago en Sedapal. Yo creo que el regulador tiene que sentarse no solamente con Sedapal. Señor Gómez, pero usted ha reconocido aquí que que el Perú paga la menor tarifa del continente, que se requiere un incremento en la tarifa. ¿No puede hacer una proyección de cuánto es para usted una tarifa justa? Le voy a ser sincero. Nosotros, un ejemplo, nosotros tenemos, por decir, 0.80 centavos de dólar el metro cúbico. En Chile tienen 1.80. Correcto. En Uruguay tienen 2.70. Es lo que no terminamos de entender, porque usted dice, pero eso lo tiene que establecer el regulador, pero al mismo tiempo pelean cuando el regulador dice, pero la nueva fórmula me impone elevar de una manera muy importante, es decir, no puedo saltar tanto, tiene que ser gradual, y eso es algo que no me permite este nuevo reglamento. Sedapal prácticamente, o los cambios que se han hecho, no digo Sedapal, pero el gobierno, los cambios que ha hecho a través de este decreto, lo que hace es imponer un incremento muy alto. Le vuelvo a hacer la pregunta antes de que acabe la entrevista, ¿cuánto es para ustedes, representantes de Sedapal, una tarifa justa? Yo pienso que es una media de lo que se tiene en la tarifa en América Latina o los otros países. ¿Cuánto? En Chile, por ejemplo, está 1.80 el metro cúbico. ¿Cuánto debería ser en Lima? No entonces, le puedo decir incremento, para que usted considere que sea una tarifa justa. Antes mencionó 8% de aumento. No, tuvimos... Chile es 3 veces más. Eso es 300%. Chile la tarifa es 1.80 dólares por metro cúbico. ¿Nosotros? 0.80. Estamos muy abajo. 2.5%. El más bajo de América Latina. Inclusive, Argentina, antes del presidente Milei, era el más bajo. Ahora está más alto, ¿no? Porque ha sincerado el precio de las tarifas. Aquí lo conveniente y lo que la lógica dice es que se sienten en cualquier caso, sostengan una reunión con el regulador, porque por otro lado también sabemos que hay una intención de pronto unir a todos reunir a todos los reguladores, algo que ellos han objetado. No se trata de desaparecer a una institución con la que no me puedo sentar a hablar. Tiene que existir esa posibilidad de diálogo y tienen que franquear las cifras y finalmente encontrar una solución consensuada, pero donde haya un control, donde haya una regulación, donde no se tomen simplemente decisiones arbitrarias de un lado o del otro, sino que haya lo que en una democracia hablamos, un control concurrente en la tarea de las empresas estatales o en este caso de la CPS como Sedapal. Y en todo caso el tema dará para largo, seguiremos observando, seguiremos invitándonos. Lo único que sí que me parece que hay que actuar con reserva es cuando cita a Milei.
no estamos seguros de que sea un precedente digno de ser imitado. Verá usted lo que le pasa. Son las 9 en punto, Mávila, nos vamos a una pausa y despedimos al señor Jorge Gómez Reate, presidente del directorio de Sedapal, y a Humberto Reyes, gerente de desarrollo de esa misma empresa pública que administra el agua en Lima y Callao, agua y saneamiento en Lima y Callao. Vamos a una pausa.